Bienvenidos a un nuevo video. La infidelidad, tanto en términos físicos como emocionales, ha sido un tema recurrente a lo largo de la historia humana. En la Biblia, se aborda de diversas formas, mostrando sus consecuencias y la importancia de la fidelidad en las relaciones. A través de una colección de versículos, exploraremos cómo las Escrituras sagradas ofrecen sabiduría y guía en este aspecto fundamental de la vida humana. Número 1. Proverbios 6:32. El que comete adulterio carece de juicio, tal es el destino de quien destruye su vida. El versículo Proverbios 6:32 ofrece una perspectiva clara y contundente sobre las consecuencias del adulterio. En primer lugar, señala que aquel que se involucra en la infidelidad carece de juicio. Esta falta de juicio no se refiere simplemente a una falta de discernimiento en el momento del acto, sino que implica una falta de sabiduría y entendimiento en general. Cuando alguien elige cometer adulterio, está tomando una decisión que va en contra de los principios de la sabiduría y la moralidad. Está actuando de manera imprudente, sin considerar las consecuencias a largo plazo de sus acciones. Esta falta de juicio puede llevar a la persona a situaciones de conflicto, dolor y arrepentimiento. Además, el versículo señala que la destrucción de la vida es el destino de aquel que comete adulterio. Esta destrucción no se limita únicamente a las repercusiones físicas o emocionales inmediatas, sino que abarca la ruina espiritual y moral que puede resultar de romper el vínculo de confianza y fidelidad en una relación. El adulterio no solo afecta a las personas directamente involucradas, sino que también puede tener un impacto devastador en las familias, las comunidades y la sociedad en general. Rompe la integridad de las relaciones, socava la confianza y causa un profundo dolor y sufrimiento a todos los afectados. Número 2. Éxodo 20:14. No cometerás adulterio. El mandamiento "no cometerás adulterio", contenido en el Éxodo 20:14, es uno de los 10 mandamientos entregados por Dios a Moisés en el monte Sinaí. Este mandamiento es fundamental en la ética sexual y la moralidad dentro de la tradición judeocristiana, y su significado va más allá de la simple prohibición de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. En primer lugar, este mandamiento establece la sacralidad y la exclusividad del matrimonio. El matrimonio es una institución divinamente ordenada, diseñada para unir a un hombre y una mujer en una relación de amor, compromiso y fidelidad mutua. Al prohibir el adulterio, Dios enfatiza la importancia de proteger la integridad y la pureza del matrimonio como una unión sagrada. El adulterio no solo implica una transgresión física, sino que también viola la confianza, la lealtad y el compromiso entre los cónyuges. Debilita el vínculo matrimonial y causa un profundo dolor emocional y espiritual, tanto a la pareja traicionada como a cualquier otro individuo afectado por las consecuencias de la infidelidad. Además, el mandamiento contra el adulterio refleja la preocupación de Dios por el bienestar de la familia y la comunidad. El adulterio puede desestabilizar los fundamentos de la familia, causando fracturas y conflictos que afectan a las generaciones futuras. Socava la cohesión social y el tejido moral de la sociedad al erosionar los valores de respeto, fidelidad y compromiso. En un sentido más amplio, el mandamiento contra el adulterio nos llama a vivir vidas de integridad y pureza en todas nuestras relaciones. Nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias, no solo en el plano terrenal, sino también en nuestra relación con Dios. Al obedecer este mandamiento, demostramos nuestra devoción a Dios y nuestro respeto por las instituciones divinamente establecidas. Número 3. Mateo 5:28. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer con deseo sexual ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Mateo 5:28 ofrece una perspectiva profundamente espiritual sobre el concepto de adulterio al abordar no solo las acciones externas, sino también las actitudes y motivaciones del corazón humano. En este pasaje, Jesús no solo condena la acción física del adulterio, sino que también señala que el deseo sexual lujurioso en el corazón constituye una forma de adulterio. Este versículo recalca la importancia de la pureza no solo en la conducta externa,
sino también en los pensamientos y deseos internos. Jesús va más allá de la mera observancia de la ley y enfatiza la necesidad de una transformación interior que refleje una actitud de pureza y santidad en todas las áreas de la vida. Al afirmar que mirar a una mujer con deseos sexuales es equivalente a cometer adulterio en el corazón, Jesús revela la profundidad del problema del pecado y su impacto en la vida espiritual de las personas. Reconoce que el pecado no se limita a las acciones externas visibles, sino que también tiene su raíz en los pensamientos y deseos internos. Este pasaje nos desafía a examinar nuestras propias motivaciones y deseos, y a buscar la pureza y la santificación en todos los aspectos de nuestras vidas. Nos recuerda que la verdadera justicia no se limita a cumplir con las normas externas, sino que implica una transformación del corazón que refleje la voluntad y el carácter de Dios. Además, este versículo nos insta a practicar el autocontrol y la disciplina en nuestros pensamientos y acciones. Nos llama a ser conscientes de nuestras inclinaciones y a resistir las tentaciones que puedan llevarnos por el camino del pecado. Al hacerlo, demostramos nuestro compromiso con la pureza y la rectitud ante Dios y ante los demás. Número 4. Proverbios 6:26. Porque por causa de la mujer ramera es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. El versículo Proverbios 6:26 ofrece una imagen vívida y poderosa sobre las consecuencias devastadoras del involucramiento con una mujer inmoral o promiscua. Utiliza la metáfora de ser reducido a un bocado de pan para ilustrar cómo la persona que se involucra con una mujer de esa índole sufre una pérdida significativa, tanto en términos físicos como espirituales. En la antigua cultura hebrea, el pan era un elemento básico de la dieta y un símbolo de sustento y vida. Por lo tanto, ser reducido a un bocado de pan implica ser disminuido, empobrecido o consumido por algo que no es beneficioso. En este contexto, sugiere que el hombre que cae en la trampa de la mujer promiscua sufre una pérdida de dignidad, honor y autocontrol. Se convierte en presa de sus propios deseos carnales y pierde la integridad de su alma. La segunda parte del versículo, y la mujer caza la preciosa alma del varón, añade una capa adicional de significado al retratar a la mujer inmoral como una cazadora que persigue y captura las almas de los hombres. Esta imagen evoca la idea de seducción y atrapamiento, donde la mujer utiliza sus encantos y artimañas para manipular y controlar a los hombres. Al hacerlo, ella no solo compromete la integridad moral del hombre, sino que también pone en peligro su bienestar espiritual y emocional. En conjunto, este versículo nos advierte sobre los peligros de la tentación y la seducción, especialmente en el contexto de las relaciones sexuales ilícitas. Nos recuerda que ceder a los deseos carnales puede llevar a una pérdida irreversible de dignidad, honor y autoestima. Además, nos insta a ejercer discernimiento y autocontrol en nuestras interacciones con los demás, especialmente con aquellos que pueden llevarnos por el camino de la destrucción espiritual y moral. Número 5. Primera a los Corintios 6:18. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que alguien cometa están fuera del cuerpo, pero el que peca sexualmente peca contra su propio cuerpo. El versículo primera a los Corintios 6:18 ofrece una advertencia contundente contra la inmoralidad sexual y destaca su gravedad única en comparación con otros pecados. Pablo, en esta carta a la iglesia de Corinto, insta a los creyentes a huir de la inmoralidad sexual, reconociendo que este pecado tiene implicaciones únicas y graves. En primer lugar, Pablo enfatiza que la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Esta afirmación destaca la importancia del cuerpo como templo del Espíritu Santo, primera a los Corintios 6:19-20, y subraya la relación íntima entre nuestras acciones sexuales y nuestra identidad espiritual. Al involucrarnos en la inmoralidad sexual, profanamos el templo de Dios que es nuestro cuerpo y deshonramos la imagen de Dios en nosotros mismos. Además, Pablo sugiere que la inmoralidad sexual tiene implicaciones más profundas que otros pecados. Mientras que los pecados como el robo o la mentira pueden afectar a otras personas o propiedades externas, el pecado sexual afecta directamente a nuestro ser interior.
corrompe nuestra mente, nuestra conciencia y nuestra relación con Dios de una manera única y devastadora. Este pasaje también nos recuerda que la inmoralidad sexual tiene consecuencias físicas, emocionales y espirituales. Puede causar daño tanto a nosotros mismos como a otros, llevando a la destrucción de relaciones, la pérdida de confianza y el sufrimiento emocional. Además, puede alejarnos de Dios y obstaculizar nuestra comunión con Él. En última instancia, el llamado de Pablo a huir de la inmoralidad sexual es una invitación a vivir vidas de pureza y santidad que reflejen el carácter de Dios. Nos desafía a buscar la libertad del pecado y a comprometernos con una vida de obediencia y fidelidad a Dios en todas las áreas, incluida nuestra sexualidad. Número 6. Proverbios 7:25-27. No desees en tu corazón su hermosura, ni te dejes cautivar por sus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Tomará alguno fuego en su seno, sin que sus vestidos ardan. El pasaje de Proverbios 7:25-27 ofrece una advertencia contundente contra la tentación de la inmoralidad sexual y sus graves consecuencias. A través de una metáfora vívida y poderosa, se nos muestra el peligro de permitir que nuestros deseos carnales y nuestras emociones nos lleven por el camino del pecado. En primer lugar, se nos insta a no desear en nuestro corazón la hermosura de la mujer inmoral, ni a ser cautivados por sus encantos. Esto nos recuerda la importancia de mantener la pureza en nuestros pensamientos y deseos, ya que nuestros deseos internos pueden influir en nuestras acciones externas. Es un llamado a ejercer control sobre nuestras inclinaciones naturales y a evitar ser seducidos por la apariencia externa de la tentación. El pasaje continúa describiendo las consecuencias devastadoras de caer en la trampa de la mujer inmoral. Se compara al hombre que cede a la tentación con un bocado de pan, lo cual sugiere que se reduce a una existencia trivial y sin valor. Esto ilustra cómo la inmoralidad sexual puede degradar la dignidad y el honor de una persona, llevándola a un estado de abatimiento y pérdida de identidad. Además, se nos presenta a la mujer inmoral como una cazadora que persigue la preciosa alma del varón. Esta imagen evoca la idea de que la tentación puede ser engañosa y peligrosa, ya que busca capturar y destruir no solo el cuerpo, sino también el alma de la persona. Nos recuerda que el pecado sexual no solo afecta al cuerpo, sino también al espíritu, llevando a la pérdida de la comunión con Dios y a la ruina espiritual. Finalmente, se nos hace una pregunta retórica: ¿tomará alguno fuego en su seno, sin que sus vestidos ardan? Esta pregunta sugiere que es imposible involucrarse en la inmoralidad sexual sin sufrir las consecuencias. Así como el fuego consume todo lo que toca, el pecado sexual consume y destruye todo lo que está relacionado con él, dejando detrás de sí un rastro de devastación y dolor. Número 7. Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hebreos 13:4 ofrece una perspectiva profunda sobre el matrimonio y la pureza sexual, resaltando su importancia en la vida de los creyentes y advirtiendo sobre las consecuencias del pecado sexual. En primer lugar, el versículo enfatiza el honor y la sacralidad del matrimonio. Se nos dice que el matrimonio debe ser considerado honorable en todos los aspectos, lo cual refleja el diseño divino original para esta institución. El matrimonio es visto como una unión sagrada entre un hombre y una mujer, establecida por Dios mismo para el compañerismo, la intimidad y la procreación. En esta unión, el lecho matrimonial debe ser sin mancilla, es decir, puro y sin contaminación moral o física. Esta pureza conyugal es una expresión de respeto, fidelidad y compromiso mutuo dentro del vínculo matrimonial. Por otro lado, el versículo también advierte sobre el juicio divino que enfrentan los fornicarios y adúlteros, aquellos que se involucran en la inmoralidad sexual, ya sea antes o fuera del matrimonio, están transgrediendo los principios divinos y deshonrando la institución del matrimonio. Se nos recuerda que Dios es justo y que juzgará a aquellos que violen sus mandamientos y desobedezcan sus preceptos. Este pasaje nos desafía a vivir vidas de pureza y fidelidad, tanto dentro como fuera del matrimonio.
Nos llama a honrar la institución del matrimonio y a proteger la integridad de nuestras relaciones sexuales, reservándolas para el contexto del compromiso matrimonial. Al hacerlo, reflejamos el carácter santo de Dios y demostramos nuestro amor y respeto por su designio para la humanidad. Además, el versículo nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias eternas y que seremos responsables ante Dios por nuestras decisiones. Nos insta a vivir vidas de integridad moral y a evitar la inmoralidad sexual, sabiendo que Dios es un juez justo que recompensará la obediencia y castigará la desobediencia. Número 8. Proverbios 5:15-20. Bebe el agua de tu cisterna, agua corriente de tu propio pozo. ¿Deberán derramarse tus fuentes por las calles? Que no se compartan tus corrientes de agua por las plazas. Sean para ti solo, y no para los extraños contigo. Bendito sea tu manantial, alégrate con la esposa de tu juventud, sierva de amores y gacela graciosa. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Proverbios 5:15-20 ofrece una perspectiva profunda sobre la importancia de la fidelidad y la intimidad dentro del matrimonio. A través de imágenes poéticas y metafóricas, se nos presenta la idea de que la relación marital y la satisfacción sexual deben ser exclusivas y compartidas solo entre los cónyuges. En primer lugar, se nos insta a beber el agua de tu cisterna, agua corriente de tu propio pozo. Esta metáfora sugiere que la satisfacción sexual debe encontrarse dentro del matrimonio y no buscarse fuera de él. Al igual que el agua de un pozo, la intimidad conyugal es una fuente de satisfacción y plenitud que debe ser valorada y protegida. El pasaje continúa preguntando retóricamente si nuestras fuentes deben derramarse por las calles o compartirse en las plazas. Esta imagen refuerza la idea de que la intimidad sexual debe ser reservada exclusivamente para el cónyuge, en lugar de ser compartida indiscriminadamente con extraños o fuera del contexto del matrimonio. Esto resalta la importancia de la fidelidad y la exclusividad en la relación conyugal. Se nos dice que esta exclusividad sexual es una bendición y motivo de alegría. Se compara a la esposa con una sierva de amores y una gacela graciosa, imágenes que evocan la gracia, la belleza y la delicadeza de la relación matrimonial. Se nos anima a encontrar satisfacción y recreo en el amor mutuo y en las caricias de nuestro cónyuge, reconociendo que esta intimidad es una fuente de alegría y placer legítimos dentro del matrimonio. Número 9. Marcos 10:9. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. El versículo Marcos 10:9 es una afirmación poderosa de la sacralidad y la permanencia del matrimonio según la perspectiva de Jesús. En este pasaje, Jesús está respondiendo a una pregunta sobre el divorcio, y su respuesta recalca la importancia de la unión matrimonial y la seriedad del compromiso que implica. Al afirmar que lo que Dios ha unido, el hombre no debe separar, Jesús establece claramente que el matrimonio es una institución divina, establecida por Dios mismo. Esta declaración subraya la idea de que el matrimonio no es simplemente una unión civil o legal, sino un pacto sagrado que Dios mismo ha ordenado y bendecido. Como tal, el matrimonio no debe ser tomado a la ligera ni tratado con indiferencia, sino honrado y respetado como una expresión del plan divino para la humanidad. Además, esta declaración resalta la permanencia del matrimonio como una unión indisoluble. Jesús está enseñando que el matrimonio no está sujeto a los caprichos humanos o a las circunstancias cambiantes, sino que es una unión duradera que debe ser mantenida y preservada a lo largo del tiempo. Esta enseñanza desafía la mentalidad cultural que ve al matrimonio como algo temporal y sujeto a la conveniencia personal, y recalca la importancia de comprometerse con la relación conyugal de manera seria y permanente. El versículo también nos recuerda la importancia de la intervención divina en la formación y el mantenimiento del matrimonio. Al afirmar que es Dios quien une a las parejas, Jesús nos señala que el matrimonio no es simplemente el resultado de decisiones humanas, sino que es parte del plan y propósito de Dios para la humanidad. Esta perspectiva nos invita a buscar la dirección y la bendición de Dios en nuestras relaciones matrimoniales, confiando en su sabiduría y provisión para fortalecer y sostener nuestro matrimonio. Número 10.
Segunda de Samuel 12:10. Por eso, la espada nunca se apartará de tu casa, porque me menospreciaste y tomaste la esposa de Urías elitita para hacerte tu esposa. El versículo segunda de Samuel 12:10 es parte del pasaje en el que el profeta Natán confronta al rey David por su pecado de adulterio con Betsabé, la esposa de Urías elitita. Esta confrontación se produce después de que David haya cometido adulterio con Betsabé y haya ordenado la muerte de Urías para encubrir su pecado. En este versículo, Dios le habla a David a través del profeta Natán para revelarle las consecuencias de su pecado. La frase, "La espada nunca se apartará de tu casa", es una profecía sobre la violencia y la discordia que asolarán la familia de David como resultado de su pecado. Esta profecía se cumplió en la historia de la familia de David, con casos de violencia, rebelión y tragedia que ocurrieron entre sus hijos y descendientes. La segunda parte del versículo, porque me menospreciaste y tomaste la esposa de Urías elitita para hacerte tu esposa, señala el corazón del pecado de David. Su desprecio por la ley y la voluntad de Dios al cometer adulterio y asesinar a Urías. David, como rey de Israel y hombre según el corazón de Dios, debería haber sido un modelo de integridad y justicia, pero en este caso, sucumbió a la tentación y actuó en desobediencia a Dios. Este versículo nos enseña importantes lecciones sobre las consecuencias del pecado, incluso para aquellos que son considerados justos ante los ojos de Dios. Nos muestra que nadie está por encima de la ley de Dios y que el pecado siempre tiene consecuencias, tanto en la vida personal como en la vida familiar y comunitaria. Además, nos recuerda la importancia de la confesión, el arrepentimiento y la humildad delante de Dios, quien es misericordioso y está dispuesto a perdonar a aquellos que se vuelven a Él con un corazón contrito. Número 11. Primera a los Tesalonicenses 4:3-5. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de manera santa y honorable, sin dejarse llevar por los deseos de la impureza como los paganos, que no conocen a Dios. El pasaje de Primera a los Tesalonicenses 4:3-5 presenta la voluntad de Dios para la vida de los creyentes, enfocándose específicamente en la importancia de la santificación y la pureza sexual. A través de estas enseñanzas, Pablo exhorta a los tesalonicenses a vivir vidas que reflejen el carácter santo de Dios y a apartarse de la inmoralidad sexual, que es contraria a los designios divinos para la humanidad. En primer lugar, se nos dice que la voluntad de Dios es que seamos santificados. La santificación es el proceso continuo mediante el cual los creyentes son separados y transformados para ser más como Cristo. Implica vivir vidas de pureza, obediencia y devoción a Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Por lo tanto, la santificación no es opcional para los seguidores de Cristo, sino un mandato divino que nos llama a una vida de consagración y compromiso con Dios. En segundo lugar, se nos exhorta a apartarnos de la inmoralidad sexual. Esto implica rechazar cualquier forma de conducta sexual que viole los estándares divinos de pureza y fidelidad, incluyendo el adulterio, la fornicación, la promiscuidad y la pornografía. La inmoralidad sexual es vista como una violación de los principios divinos y una expresión de desobediencia a la voluntad de Dios. Además, se nos insta a aprender a controlar nuestro propio cuerpo de manera santa y honorable. Esto implica ejercer autocontrol sobre nuestros deseos y pasiones, especialmente en el área de la sexualidad. Nos recuerda que como seres creados a imagen de Dios, tenemos la capacidad y la responsabilidad de disciplinar nuestros impulsos y deseos, buscando la pureza y la santidad en todas nuestras acciones. Finalmente, se nos advierte contra dejarnos llevar por los deseos de la impureza, como lo hacen los paganos que no conocen a Dios. Esta afirmación destaca la diferencia entre el enfoque de los creyentes y el de aquellos que no tienen una relación personal con Dios. Mientras que el mundo puede promover la gratificación egoísta de los deseos sexuales, los seguidores de Cristo son llamados a vivir vidas de pureza y honradez, reflejando así la luz y la santidad de Dios en un mundo oscuro y corrupto. Número 12. Mateo 19:9. Les digo que cualquiera que se divorcie de su esposa, excepto por inmoralidad sexual, y se case con otra mujer,
comete adulterio. El versículo Mateo 19:9 presenta una enseñanza importante de Jesús sobre el tema del divorcio y la fidelidad conyugal. En este pasaje, Jesús está respondiendo a una pregunta de los fariseos sobre si es lícito que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo. Jesús comienza recordando la institución divina del matrimonio, declarando que desde el principio Dios creó al hombre y a la mujer y los unió en matrimonio, estableciendo así un vínculo indisoluble. Mateo 19:4-6. Luego, hace referencia al mandamiento del Antiguo Testamento que permite el divorcio, pero señala que esta concesión se hizo debido a la dureza de corazón del pueblo, no porque fuera la voluntad original de Dios. Mateo 19:8. En el versículo 9, Jesús establece una excepción al principio de la indisolubilidad del matrimonio al decir: les digo que cualquiera que se divorcie de su esposa, excepto por inmoralidad sexual, y se case con otra mujer, comete adulterio. Esta excepción se refiere específicamente a la inmoralidad sexual, que puede entenderse como adulterio o fornicación. Es importante notar que esta excepción no es una licencia para el divorcio, sino más bien una clarificación de las condiciones bajo las cuales el divorcio puede ser considerado moralmente justificado. Jesús está enseñando que el adulterio es una violación grave del vínculo matrimonial, quebrando la confianza y la fidelidad que son fundamentales para el matrimonio. Al mismo tiempo, Jesús está destacando la importancia de la fidelidad y el compromiso en el matrimonio, instando a los esposos a mantenerse fieles el uno al otro y a trabajar en la reconciliación y la restauración en caso de problemas matrimoniales. La excepción por inmoralidad sexual no es una invitación al divorcio, sino un recordatorio de la gravedad del pecado del adulterio y la necesidad de mantener la pureza y la fidelidad en el matrimonio. Número 13. Proverbios 2:16-19. La sabiduría te librará de la mala mujer, de la mujer de palabras seductoras que abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto con su Dios, porque su casa va inclinándose hacia la muerte y hacia los muertos sus veredas. El pasaje de Proverbios 2:16-19 ofrece una advertencia vigorosa sobre los peligros de caer en la trampa de la inmoralidad sexual y la tentación de la mujer adultera. A través de imágenes vívidas y palabras cautivadoras, se nos presenta un retrato de las consecuencias devastadoras de sucumbir a los encantos de una mujer seductora y engañosa. En primer lugar, se nos dice que la sabiduría nos librará de la mala mujer. Aquí, la sabiduría se refiere al discernimiento y la comprensión de los caminos de Dios, que nos capacita para reconocer y resistir las tentaciones de la inmoralidad sexual. Nos recuerda que la verdadera sabiduría nos protege de caer en las trampas del pecado y nos guía por el camino de la rectitud y la integridad. Se describe a la mujer inmoral como alguien que abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto con su Dios. Esta descripción resalta la traición y la deslealtad de la mujer adultera, que rompe los lazos de compromiso y fidelidad tanto con su esposo como con Dios. Nos recuerda que la inmoralidad sexual no solo implica un acto físico, sino también una traición emocional y espiritual que puede causar un daño irreparable a las relaciones y la comunión con Dios. Además, se nos advierte sobre las consecuencias destructivas de seguir el camino de la mujer adultera. Se dice que su casa va inclinándose hacia la muerte y hacia los muertos sus veredas. Esta imagen evoca la idea de que la senda de la inmoralidad conduce inevitablemente a la ruina y la destrucción. Nos recuerda que el pecado lleva consigo su propia cosecha de consecuencias negativas y que aquellos que siguen el camino de la inmoralidad están destinados a la perdición y la desolación. Número 14. Primera a los Corintios 7:2. Pero ante el riesgo de inmoralidad sexual, que cada hombre tenga su propia esposa y cada mujer su propio esposo. El versículo primera a los Corintios 7:2 aborda la importancia del matrimonio como una salvaguardia contra la inmoralidad sexual. En el contexto de la sociedad corintia, donde la promiscuidad y la inmoralidad sexual eran comunes, el apóstol Pablo ofrece una sabia orientación sobre cómo evitar caer en la tentación y preservar la pureza sexual. La recomendación de Pablo es clara: que cada hombre tenga su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Esta declaración
resalta la importancia del matrimonio como una institución divinamente ordenada para proporcionar compañerismo, intimidad y satisfacción sexual legítima. Pablo reconoce la realidad de las necesidades y deseos sexuales humanos, pero insiste en que estos deben ser satisfechos dentro del contexto del matrimonio. Alentando a cada persona a tener su propio cónyuge, Pablo está abogando por la fidelidad y la exclusividad en las relaciones maritales. Esta enseñanza refleja el diseño original de Dios para el matrimonio, donde un hombre y una mujer se unen en una relación de compromiso y amor mutuo, compartiendo una intimidad que va más allá de lo físico para abarcar lo emocional, lo espiritual y lo social. Además, al recomendar el matrimonio como una salvaguardia contra la inmoralidad sexual, Pablo está reconociendo la realidad de la tentación y la lucha contra la concupiscencia que enfrentan muchas personas. En lugar de ignorar estas realidades o tratarlas como algo vergonzoso, Pablo ofrece una solución práctica y saludable: el matrimonio como un medio para canalizar y santificar los deseos sexuales humanos. Es importante notar que la recomendación de Pablo no es una imposición, sino una sugerencia basada en la comprensión de las necesidades y los desafíos humanos. Reconoce que el celibato es una vocación válida y honorable para aquellos que pueden vivir de manera célibe, pero también reconoce que el matrimonio es una opción legítima y deseable para aquellos que luchan con la tentación sexual. Número 15. Proverbios 23, 27, 28. Porque ramera es abismo profundo, y mujer extraña, pozo angosto. También ella, como robador, acecha, y multiplica entre los hombres los prevaricadores. El pasaje de Proverbios 23, 27, 28 ofrece una advertencia contundente sobre los peligros de la inmoralidad sexual y la tentación de caer en las redes de la mujer adúltera. A través de imágenes evocadoras, se nos presenta una visión vívida de las consecuencias desastrosas de involucrarse con una mujer ajena y seductora. En primer lugar, se nos describe a la mujer adúltera como un abismo profundo y un pozo angosto. Estas imágenes sugieren que la mujer adúltera es como un abismo sin fondo o un pozo estrecho y peligroso, que puede atrapar y engullir a aquellos que caen en sus redes. Esta descripción destaca la peligrosidad y la trampa mortal que representa la inmoralidad sexual, señalando que aquellos que se involucran con ella corren el riesgo de perderse y ser destruidos. Además, se nos advierte que la mujer adúltera acecha como un ladrón y multiplica entre los hombres los transgresores. Estas palabras nos presentan la idea de que la mujer adúltera es astuta y engañosa en su manera de seducir a los hombres, atrayéndolos hacia el pecado y la transgresión. Nos recuerda que la tentación puede ser sutil y engañosa, y que aquellos que ceden a ella pueden encontrarse en un camino de perdición y destrucción. Número 16. Levítico 20:10. Si un hombre comete adulterio con la esposa de otro hombre, con la esposa de su prójimo, tanto el adúltero como la adúltera serán condenados a muerte. El versículo Levítico 20:10 presenta una ley dada por Dios al pueblo de Israel que establece una severa consecuencia para aquellos que cometen adulterio. Esta ley refleja la gravedad con la que Dios ve el adulterio y la importancia de la fidelidad y la integridad en el matrimonio. La pena de muerte por adulterio subraya la seriedad con la que Dios considera esta transgresión. En la sociedad antigua de Israel, el adulterio era visto no solo como una violación del vínculo matrimonial, sino también como un pecado contra Dios y contra la comunidad. La ley establecida en Levítico 20:10 buscaba proteger la sacralidad del matrimonio y preservar la integridad de la familia y la sociedad. Es importante notar que esta ley no solo castigaba al hombre que cometía adulterio, sino también a la mujer involucrada. Esto refleja la igualdad ante la ley que Dios estableció, tratando a ambos géneros con la misma severidad en casos de adulterio. En una sociedad patriarcal donde las mujeres a menudo eran vistas como propiedad, esta ley brindaba protección y dignidad a las mujeres al responsabilizarlas también por sus acciones. Aunque la pena de muerte por adulterio puede parecer extremadamente dura desde una perspectiva moderna, refleja la seriedad del pecado ante los ojos de Dios
y la importancia de mantener la pureza y la fidelidad en las relaciones matrimoniales. Además, esta ley también tenía un propósito preventivo, disuadiendo a otros de cometer adulterio al mostrar las graves consecuencias de esta acción. Si bien la pena de muerte por adulterio ya no se aplica en la mayoría de las sociedades modernas, el principio subyacente de la gravedad del adulterio y la importancia de la fidelidad conyugal sigue siendo relevante hoy en día. Esta ley nos recuerda la importancia de honrar nuestros compromisos matrimoniales y de mantenernos fieles en nuestras relaciones, buscando la bendición y la protección de Dios en nuestras vidas y familias. Número 17. Proverbios 7, 21-23. Con la multitud de sus persuasiones lo hace volver, con la blandura de sus labios lo arrastra. Él va tras ella luego, como buey al matadero, y como necio a las prisiones del castigo, hasta cuando la saeta traspasa su hígado, como ave que se apresura a la red, y no sabe qué es para su vida. El pasaje de Proverbios 7, 21-23 ofrece una descripción vívida de cómo la tentación puede seducir a una persona y llevarla por un camino de destrucción. A través de imágenes poderosas y evocadoras, se nos presenta la trampa mortal de la inmoralidad sexual y se nos advierte sobre las consecuencias devastadoras de sucumbir a ella. En primer lugar, se nos describe cómo la mujer adúltera seduce al hombre con sus palabras suaves y persuasivas. La multitud de sus persuasiones y la blandura de sus labios ejercen una poderosa atracción sobre el hombre, llevándolo a caer en la tentación. Esta descripción resalta la astucia y la manipulación de la tentación, que a menudo se presenta de manera atractiva y seductora, pero que en realidad es una trampa mortal. El pasaje continúa comparando al hombre seducido con un buey que va al matadero o un necio que va a prisión. Estas imágenes subrayan la falta de discernimiento y la falta de control sobre sus propias acciones por parte del hombre seducido. Así como el buey es llevado al matadero sin resistencia, y el necio es llevado a prisión por su imprudencia, el hombre seducido por la tentación sigue ciegamente el camino hacia su propia destrucción. Además, se nos advierte sobre las consecuencias físicas y espirituales de ceder a la tentación. Se describe cómo la saeta traspasa su hígado y cómo es como un ave que se apresura a la red sin darse cuenta del peligro que enfrenta. Estas imágenes evocan dolor, sufrimiento y pérdida, mostrando las graves consecuencias de sucumbir a la tentación y apartarse de los caminos de la sabiduría y la rectitud. Número 18. Primera a los Corintios 6, 9, 10. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. El pasaje de Primera a los Corintios 6, 9, 10 presenta una lista de comportamientos pecaminosos que, si no son abandonados y perdonados mediante el arrepentimiento y la transformación, excluyen a las personas del reino de Dios. Estos versículos ofrecen una advertencia seria sobre las consecuencias eternas del pecado y la importancia de vivir vidas santas y obedientes a Dios. En primer lugar, Pablo comienza preguntando retóricamente a los corintios si no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios. Con esta pregunta, Pablo está llamando la atención sobre una verdad fundamental. Aquellos que persisten en el pecado y rechazan la gracia salvadora de Dios no serán partícipes de su reino. Es una advertencia clara y urgente para que los creyentes eviten caer en la complacencia y la tolerancia del pecado. Luego, Pablo enumera una serie de comportamientos pecaminosos que son incompatibles con el reino de Dios. Entre ellos se incluyen la fornicación, la idolatría, el adulterio, la homosexualidad, la inmoralidad sexual, el robo, la avaricia, la embriaguez, la difamación y el fraude. Esta lista abarca una variedad de pecados que afectan tanto las relaciones humanas como la relación con Dios. Es importante notar que esta lista no es exhaustiva, sino representativa de los tipos de pecados que separan a las personas de Dios. Además, el hecho de que Pablo incluya estos pecados específicos no significa que otros pecados no sean igualmente serios a los ojos de Dios. La gravedad del pecado
no se limita a ciertos actos, sino que abarca toda actitud o comportamiento que sea contrario a la voluntad y el carácter de Dios. Por último, Pablo concluye reafirmando que aquellos que practican estos pecados no heredarán el reino de Dios. Esta afirmación es una advertencia solemne sobre las consecuencias eternas del pecado y la importancia de vivir vidas santas y obedientes a Dios. Nos recuerda que el reino de Dios es un lugar de santidad y pureza, donde no hay cabida para el pecado ni para aquellos que persisten en él. Número 19. Proverbios 30:20. Así es el proceder de la mujer adúltera. Come, se limpia la boca y dice, no he hecho nada malo. El versículo Proverbios 30:20 nos ofrece una poderosa descripción del comportamiento engañoso de la mujer adúltera. A través de esta imagen, se nos muestra la naturaleza astuta y manipuladora de aquellos que se involucran en la inmoralidad sexual. En primer lugar, se nos dice que la mujer adúltera come. Esta referencia puede interpretarse tanto literal como simbólicamente. Literalmente, puede referirse al acto físico de comer, lo cual podría implicar una indulgencia desenfrenada en placeres y lujos, alimentando sus deseos egoístas y sensuales. Simbólicamente, podría representar el placer y la gratificación que busca en sus relaciones ilícitas, satisfaciendo sus deseos carnales sin pensar en las consecuencias. Después de satisfacer sus deseos, la mujer adúltera se limpia la boca. Esta acción sugiere un intento de ocultar o encubrir sus acciones pecaminosas. Es como si tratara de borrar cualquier evidencia de su comportamiento inmoral, buscando mantener su reputación y apariencia intactas ante los ojos de los demás. Finalmente, se nos dice que la mujer adúltera declara, no he hecho nada malo. Esta afirmación revela la autojustificación y la falta de arrepentimiento por parte de la mujer adúltera. A pesar de sus acciones pecaminosas y destructivas, se niega a reconocer su culpa y asumir la responsabilidad de sus actos. En cambio, intenta justificar su comportamiento y convencer a los demás, y a sí misma, de que no ha hecho nada malo. Número 20. Oseas 4:2. El lamento, la aflicción y la muerte invaden el país, pues los habitantes del país son ignorantes de la ley del Señor. Por eso, los habitantes del país caen víctimas de la infidelidad, de la violencia y del asesinato. El versículo Oseas 4:2 nos presenta un cuadro sombrío de la situación espiritual y moral del pueblo de Israel en el tiempo del profeta Oseas. A través de esta descripción, se nos muestra cómo el alejamiento de Dios y la falta de conocimiento de su ley conducen a una sociedad marcada por la infidelidad, la violencia y el caos. En primer lugar, se nos dice que el lamento, la aflicción y la muerte invaden el país. Esta imagen refleja el sufrimiento y la desolación que caracterizan a una sociedad que ha abandonado los caminos de Dios. En ausencia de su guía y protección, la tierra está plagada de dolor y desesperación, con las personas sufriendo las consecuencias de sus propias acciones pecaminosas. El versículo continúa explicando que la raíz de estos problemas radica en la ignorancia de la ley del Señor por parte de los habitantes del país. La ley del Señor no solo se refiere a los mandamientos y preceptos dados por Dios a través de Moisés, sino también a su voluntad y su carácter revelados en las Escrituras. La ignorancia de la ley del Señor implica una falta de conocimiento de quién es Dios y qué espera de su pueblo, lo que lleva a un alejamiento de sus caminos y a la práctica del pecado. Como resultado de esta ignorancia espiritual, los habitantes del país caen víctimas de la infidelidad, la violencia y el asesinato. Estos pecados son solo algunas de las manifestaciones del alejamiento de Dios y la ruptura de la relación entre el pueblo y su Creador. La infidelidad representa tanto la infidelidad espiritual hacia Dios como la infidelidad conyugal entre las personas. La violencia y el asesinato son síntomas de un corazón corrompido y alejado de los principios de amor, justicia y misericordia de Dios. Gracias por tomar el tiempo para ver este video y sumergirte en el rico contenido que hemos explorado juntos. Espero que hayas encontrado útiles y perspicaces las reflexiones y enseñanzas que hemos discutido aquí. Compartir conocimientos y profundizar en temas significativos es una parte fundamental de crecer y aprender juntos.
Te animo a que compartas este video con otros que puedan beneficiarse de su contenido, ya que juntos podemos inspirar y edificar a nuestra comunidad. Además, tus comentarios y opiniones son invaluables para nosotros, así que no dudes en dejar tus pensamientos y reflexiones en la sección de comentarios. Tu retroalimentación nos ayuda a mejorar y a seguir ofreciendo contenido que sea relevante y significativo para ti y para nuestra audiencia. Gracias de nuevo por tu participación y por ser parte de esta comunidad de aprendizaje y crecimiento. Espero verte de nuevo pronto en futuros videos y discusiones. Que tengas un día bendecido y lleno de inspiración.